Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy vengo a traerles un video muy esperado por todos, que es el caso de Schreber, un caso de paranoia descrito autobiográficamente que salió en 1911. Es el famoso caso de paranoia de Freud. De hecho, el diagnóstico después va a decir él que es en realidad una demencia paranoide, porque empieza teniendo alucinaciones, después queda solo el aspecto paranoide, pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a adentrarnos un poco más en el caso. Es un caso además muy apasionante, de los 5 historiales, grandes historiales de Freud, clínicos, que tiene un par de particularidades. ¿Cómo es? En principio este no es un paciente de Freud, sino que era el caso de un juez alemán que había llegado a ser presidente del Superior Tribunal de Dresde, de Sajonia, Alemania, es decir, un puesto importantísimo en jurisdicción, y que al poco tiempo de ser designado presidente de este Superior Tribunal, tiene un brote psicótico por el cual es internado, un brote muy florido, un montón de detalles increíbles, alucinantes, uno podría decir, que ahora nos vamos a meter, y que no solo sucede eso, sino que además, más adelante, este hombre que era muy inteligente, que era un bocho, como solemos decir en Argentina, escribe sus memorias, las memorias de un enfermo nervioso, detallando muy detalladamente todo su caso. No porque él mismo se considere un paranoico y ese sea el interés de él, sino que como el delirio toma un carácter religioso, un carácter místico, él piensa que sus memorias tienen interés científico en cuanto al estudio de las religiones, Dios, etc. Entonces él se escribe todo su delirio detalladamente en estas memorias, y es este libro de las memorias, que salió en 1903, el que Freud toma para analizar. Es decir, Freud nunca vio a esta persona, sino que basa toda su interpretación en las memorias de un enfermo nervioso en el cual Schreber describe autobiográficamente todo su caso, más los elementos que él puede alcanzar de pericias, etcétera, de los lugares donde estuvo internado Schreber, y digamos, los informes de sus médicos. Schreber va a decir que él estuvo él estuvo enfermo de los nervios 2 veces en su vida. La primera vez a los 42 años y la segunda vez a los 51 años. Y va a decir que las 2 veces que estuvo enfermo de los nervios, él lo atribuye a una sobrecarga de trabajo. La primera vez a los 42 años, cuando él estaba trabajando en una candidatura al Reichstag, al Parlamento, y la segunda vez fue cuando había sido designado presidente del Superior Tribunal de Dresde-Sajonia. Él va a decir que en la primera enfermedad, que fue en otoño de 1884, él queda internado en un instituto que dirigía Flechsig, que es un médico que va a tener un lugar central en el caso Schreber. Él está ahí internado 6 meses y para fines de 1885 ya está curado y está de vuelta en su casa. Dice Schreber que este primer episodio nervioso pasó sin dar lugar a nada de lo suprasensible, es decir, no hubo ninguna conexión con Dios ni nada por el estilo. De hecho, Flechsig describe oficialmente lo que sucedió con Schreber en ese momento como un caso de hipocondría grave. Después de eso, Schreber está bastante agradecido con su médico Flechsig, lo visita después de curado, agradeciéndole y además dándole los honorarios que a él le parecían justificados por el buen trabajo que había hecho, e incluso más agradecidas había mostrado la mujer de Schreber, que veía en Flechsig el hombre que le había devuelto a su esposo, a su marido, y de hecho tenía la foto de Flechsig, la foto del médico, en su mesa de trabajo. Un poco exagerado uno podría decir, pero bueno,
dar indicios del agradecimiento que sentía este matrimonio por el doctor Flechsig, que había curado a Schreber en su primera enfermedad. Va a decir Schreber que después de esa primera enfermedad, él vive 8 años dichoso con su mujer, incluso dichoso también en honores externos, pero solo con la frustración repetida de que nunca llegó a concebir hijos con esta mujer. Luego, en 1893, en junio más o menos, le informan que va a ser designado presidente del Superior Tribunal de Dresde, y recién en octubre es cuando asume efectivamente. En el intervalo entre junio y octubre de ese año, antes de haber asumido el puesto de presidente del Superior Tribunal, es decir, Freud aclara, antes de que el supuesto exceso de trabajo pudiera haber influido en su nerviosismo, en su psiquismo, él ya tiene una serie de sueños que Freud después va a ubicar en relación a la posterior enfermedad. Va a decir que tiene unos sueños donde retorna la primera enfermedad, cosa que a él lo angustia muchísimo en el sueño, y que cuando se levanta de los sueños se siente aliviado porque no sea verdad eso. Y además tiene un episodio muy interesante que entre el soñar y el despertar, en ese lugar interesante psíquicamente que Schreber y Freud llaman duermevela, como en el medio del estar soñando y el estar despierto, en ese intervalo, él tiene un pensamiento que es: qué hermoso debe ser una mujer sometida al acoplamiento, es decir, a la relación sexual. Y dice que este pensamiento, si él lo hubiera tenido con conciencia plena en la vigilia, se hubiera resistido a él, no le hubiera gustado nada. Pero bueno, como lo tuvo ahí en duermevela, fue algo que pasó. La segunda enfermedad entonces apareció a fines de octubre de 1893, poco tiempo después de haber empezado a ejercer su cargo de presidente del Superior Tribunal de Dresde, y ahí le sobrevino un insomnio que lo llevó de vuelta a la clínica de Flechsig, donde sin embargo su estado empeoró con rapidez. Y Freud toma extractos del informe del director del Instituto Sonnenstein, donde terminó quedándose Schreber, de 1899, que les paso a leer porque me parece que está bueno, describe muy bien cómo fue que se fue desarrollando la segunda enfermedad. Entonces dice, es un informe posterior de 1899 del director del asilo Sonnenstein que describe el ulterior desarrollo. Al comienzo en la clínica de Flechsig, el primer médico, al que ahora retornó en la segunda enfermedad, él exteriorizó más ideas hipocondríacas, reblandecimiento del cerebro, decía que pronto moriría, etc. Luego ya se mezclaron unas ideas de persecución en el cuadro clínico, basadas en espejismos sensoriales, los cuales en un principio se presentaban más aislados. Al par que imperaban un alto grado de hiperestesia y gran susceptibilidad a la luz y el ruido, es decir, como sentía muy, muy fuerte la luz, el ruido y las cosas táctiles. Y luego se acumularon los espejismos visuales y auditivos que, sumados a perturbaciones de la senestesia, es decir, de cómo sentía el cuerpo, gobernaron todo su sentir y pensar. Se daba por muerto y corrompido, por apestado, imaginaba que en su cuerpo emprendían toda clase de horribles manipulaciones y que pasó por las cosas más terribles que puedan imaginar y las pasó en aras de un fin sagrado. Ahora nos vamos a adentrar un poco más en eso. Las inspiraciones patológicas reclamaban al enfermo a punto tal que, inaccesible a cualquier otra impresión, permanecía sentado durante horas absorto e inmóvil en un estupor alucinatorio. Y por otra parte lo martirizaban tanto que deseaba la muerte y de hecho intentó ahogarse una vez en el baño. Es decir, estaba como en un estupor alucinatorio bastante importante. Poco a poco las ideas delirantes cobraron el carácter de lo mítico religioso. Bien, insultaba a personas
de las cuales se sentía perseguido, principalmente Flechsig, su médico, y lo incriminaba diciéndolo almicida, que es un neologismo, es una palabra inventada por Schreber, que según lo que puede inferir Freud tiene que ver con el asesinato de Alma, una almicida. Y después, tras breve estadía en otro instituto, en junio de 1894 pasó de Leipzig al asilo de Sonnenstein y ahí permaneció hasta la definitiva configuración de su estado. El doctor Weber describe en su pericia de 1899 cómo evolucionó el cuadro clínico. Se lo leo porque me parece que está bueno. A partir de la psicosis inicial más aguda, que afectaba de manera directa a todo el acontecer psíquico, el delirio alucinatorio, todo este estupor alucinatorio que habíamos descrito, se fue destacando cada vez más decididamente el cuadro clínico paranoico. Por así decir, se fue cristalizando este, que es el que hoy se nos ofrece. Es decir, después de que en un principio estaba lleno de alucinaciones que ocupaban todo su disponibilidad psíquica, se fue cristalizando cada vez más el cuadro paranoico, fue apareciendo cada vez más ese y las alucinaciones decrecieron al punto tal que al final de 1899 ya no tenía alucinaciones, sino que solo quedaba el cuadro paranoico, que ahora en un ratito vamos a describir el delirio. Bueno, parece que una vez que se cristaliza la paranoia, después de este primer episodio psicótico agudo que describen, Schreber, si se prescinde del contenido de su delirio, es decir, de las ideas delirantes que tiene, se muestra no inhibido psíquicamente, no confundido y con su inteligencia conservada. Se muestra con excelente memoria, reflexivo, sabe de muchas cosas y lo puede exponer en un orden coherente, lógico, etc. Es decir, que si, salvo que se toque las temáticas que están relacionadas al contenido de su delirio, psíquicamente parece normal, ¿no? Pero el contenido de su delirio no es no se puede abordar desde oponiéndolo a los hechos de la realidad objetiva, ni se lo puede argumentar en contra. Es decir, si vos le decís, mirá, en la realidad no está pasando lo que vos decís en tu delirio, o le intentás discutir de manera lógica, eso no surte ningún efecto. Hay una certeza absoluta en cuanto al contenido de su delirio y eso es inamovible. Pero más allá de eso, psíquicamente se encuentra en todas sus capacidades conservadas. Tal es así que Schreber empieza a emprender los pasos necesarios para que levanten la incapacidad que pesaba sobre él. Es decir, él había sido internado, declarado incapaz, que no estaba en su sano juicio y por lo tanto no podía acceder a sus bienes. Y él empieza a emprender los pasos necesarios para que levanten esta incapacidad, para que le den de alta del asilo y para poder acceder a sus bienes. En un principio el Dr. Weber se manifiesta en contra de esta intención de Schreber, pero después termina admitiendo en uno de sus informes que él mismo lo había traído a comer a su casa durante 9 meses todos los días, a comer con su familia y otras personas que iban, y dice que en todas las ocasiones Schreber, hable de lo que se hable en la mesa, se mostró siempre con vivo interés participativo, con gran conocimiento en lo que sea, ya sea el Estado, literatura, arte, justicia, cualquier cosa de lo que se hable, él se mostró siempre muy lógico, con gran saber incluso, con decencia en el trato con las damas. Nunca habló de cosas en la mesa que no debían hablarse en la mesa según la moral de esa época. Es decir, se mostró como muy éticamente muy aprobado, incluso dice Weber, y digamos termina diciendo, bueno, o sea, salvo por el delirio, este hombre se muestra completamente conservado en cuanto a su capacidad psíquica y puede, la verdad, comportarse normalmente en la sociedad. Por lo tanto, le terminan dando el alta a Schreber, termina logrando que salir del asilo, salir de la internación y poder acceder a sus bienes. Si bien
más allá de que levantan la incapacidad que, que está sobre él, más allá de que vuelva a ser capaz para la justicia, tengo entendido que no volvió a ejercer jurídicamente, pero de todos modos es increíble lo que hizo. Dice Freud que en los alegatos ante el tribunal, cuando estaba tramitando su emancipación, cuando estaba buscando que le den de alta, Schreber nunca ocultó ni desmintió el contenido de su delirio, más allá de que para él no es un delirio, ni disimuló su intención de dar a publicación, de publicar las memorias que él quería hacer al respecto. Y de hecho, una vez que le dieron el alta, un año después, publicó efectivamente las memorias de un enfermo nervioso, que igual dice Freud que están bastante censuradas y despojadas de partes esenciales de lo que Schreber escribió. Bien, ahora vamos a meternos de lleno con el contenido del delirio. Freud dice que en el fallo que le devolvió la libertad a Schreber se expresa en pocas palabras cuál es lo principal del delirio. Dice que él se siente llamado a redimir el mundo y a devolverle su perdida bienaventuranza y cree que solo lo conseguirá luego de ser mudado de hombre en mujer. Schreber dice que le cuesta expresar esto en lenguaje humano porque a él le fue revelado como a los profetas en un lenguaje divino, en la llamada lengua fundamental, que él describe como un alemán anticuado pero vigoroso, lleno de eufemismos. En este fallo entonces cuentan que lo principal de su misión redentora tiene que ver con la mudanza de hombre en mujer y aclaran que no es que él quiera ser mudado en mujer, sino que está más en el lugar del deber ser, del tener que ser, acorde al orden del universo. Es decir, que él cree que la única forma que él tiene para efectivamente redimir el mundo y devolverle su bienaventuranza perdida es mudándose de hombre en mujer. Y que si fuera por él hubiera preferido quedarse en su honorable posición viril. Dice igualmente que esta transformación seguramente tome muchos años, incluso decenios, y que no sabe si alguno de los hombres hoy vivo lo llegará a ver. Dice que en los años anteriores se le destruyeron varias veces varios órganos del cuerpo que fueron reconstruidos por los rayos divinos, que creo que según entendí, esta destrucción de sus órganos tiene que ver con la mudanza de hombre en mujeres, como que de a poco su cuerpo se va transformando, y dice que él mientras sea varón es inmortal. Dice que esta destrucción de los órganos que él sufrió, a cualquier otro humano lo habría llevado a la muerte, pero él, como es parte de este milagro divino, entonces es inmortal mientras sea varón, que solo cuando efectivamente se transforme en mujer y haya efectuado su misión, ahí solo va a poder morir y llegar a la bienaventuranza como el resto de los humanos. Dice que él siente que ya pasaron a su cuerpo una parte masiva de nervios femeninos que una vez que estos estén completamente instalados por obra de un milagro divino, por fecundación directa de Dios, va a dar a luz a unos nuevos hombres de espíritu schreberiano que son parte esencial del plan de redención. Dice Freud que, bueno, que la psiquiatría ve en estas extravagantes ideas algo completamente alejado al pensamiento común y corriente y a lo que uno podría considerar normal, pero dice que el psicoanalista piensa que este delirio y estos pensamientos tan extravagantes en realidad nacen de las mismas constelaciones universales de todos los humanos y entonces se embarca en la tarea de interpretarlos. Bien, Freud va a hablar de tres elementos principales del delirio de Schreber: el papel de redentor, la mudanza en mujer y la relación con Dios. En principio vamos a hablar del papel de redentor y la mudanza en mujer. Va a decir Freud que es bastante común en la paranoia este tema del lugar de redentor, pero lo que es singular al caso Schreber es más el tema de la mudanza en mujer. Uno podría pensar, va a decir Freud, que lo primario, lo que apareció primero, es el tema de ser el redentor del mundo y que después el tema de la mudanza en mujer apareció secundariamente como un medio para ese fin,
pero que si uno lee las memorias de Schreber se da cuenta de que no es así, de que lo primero, lo primario, fue la mudanza en mujer y que después apareció el lugar de redentor unido a esa mudanza en mujer. De hecho, va a decir Freud que en un principio ser mudado en mujer no estaba destinado a un fin divino, acorde al orden del universo, sino que en un principio era una injuria y tenía que ver con ser entregado al abuso sexual. Es decir, lo iban a mudar en mujer para después entregar su cuerpo a ser sometido al abuso sexual de un hombre. Esto estaba vinculado también con la idea de almicidio, que nunca queda del todo clara ni para Schreber, de hecho, es como tiene una naturaleza un poco oscura. Dice Freud que si uno examina las memorias se da cuenta que en un principio el perseguidor, en este delirio de persecución sexual, era Flechsig, su primer médico, y que recién después aparece Dios como el perseguidor. De hecho, escribe Schreber en las memorias que recién escribiendo las memorias es que se da cuenta que en un principio él pensaba que Flechsig era el perseguidor y que Dios era su aliado, pero después se da cuenta que no, que Dios tiene que haber sido él mismo también el maquinador de ese plan, de ese intento de almicidio contra él. Y ahí se arma todo un lío donde se reacomoda, digamos, el delirio de Schreber y está, por un lado, Flechsig y Dios intentando perpetrar el almicidio contra él y este tema de la mudanza en mujer como una injuria, y recién después aparece como el orden del universo, como la naturaleza de las cosas, como el aliado de Schreber que lo protege contra esta persecución de Dios y de Flechsig. Y es secundariamente cuando esta mudanza en mujer no pasa a ser una injuria, sino pasa a ser efectivamente algo vinculado con un propósito divino, y recién ahí se puede como amigar con la idea de la mudanza en mujer. Una prueba de que en un principio era una injuria ser mudado en mujer tiene que ver con las voces que describe Schreber y que toma Freud, que se burlaban de él con este tema de la mudanza en mujer y le decían Miss Schreber, por ejemplo, o le decían ¿no se avergüenza usted frente a su esposa? O le decían ¿y quiere ser presidente del superior tribunal? Alguien que se hace, ¿no? Aparece como la F y no completa la oración, pero uno podría completar follar, ¿no? que se hace coger. Y de hecho dice Freud que una prueba de que la fantasía, de que el tema de la mudanza en mujer fue lo primero, está en este pensamiento que describe Schreber en Duerme Vela, que él dice, qué hermoso debe ser una mujer sometida al acoplamiento. Es decir, que Freud destaca ya en ese pensamiento previo al brote psicótico, ya algo que tenía que ver con esto de estar en el lugar femenino. De hecho, Schreber describe que en el mes de noviembre de 1895 fue el periodo en que se estableció el nexo entre la fantasía de emasculación, esta mudanza en mujer, y la idea del redentor. Dice esto Schreber. Pero en lo sucesivo se me hizo consciente, como cosa indubitable, que el orden del universo, me agrade o no personalmente, pide imperiosamente la emasculación. Y que entonces, por motivos de razón, no me resta sino avenirme a la idea de la mudanza en mujer. La ulterior consecuencia de la emasculación solo podría ser una fecundación por rayos divinos con el fin de crear hombres nuevos. Es decir, Freud dice, en un principio estaba la idea de la mudanza en mujer, este es el punctum saliens, es lo primario del delirio de Schreber, y que recién más adelante aparece el tema del lugar de redentor y se puede amigar con esta idea, reconciliar con esta idea de la mudanza en mujer que en un principio lo angustiaba mucho y él lo veía como un ataque hacia su persona. Bien, ahora vamos a meternos con el tercer elemento del delirio de Schreber, que es la relación con Dios, que Freud destaca que es bastante rara y contradictoria,
y que dice que tiene elementos originales por un lado, elementos trillados por otro, elementos vulgares por un lado y elementos así como elevados como divinos por otro. Y nos vamos a focalizar en 4 elementos de la relación con Dios que destaca Freud, que es los nervios divinos, la bienaventuranza, la jerarquía divina y las propiedades de Dios. Vamos a hablar de los nervios primero. Los nervios tienen que ver con el alma humana, contienen el alma humana, son unos elementos de una extrema sutileza, como unas finas hebras, va a decir Schreber, que están como distribuidas en todo el cuerpo. Algunos están vinculados con lo sensorial y otros con el entendimiento. Y en una nota al pie, Freud dice que Schreber habla en la herencia, por ejemplo, cuando se concibe un ser humano, que el espermatozoide contiene un nervio del padre que después se une con un nervio de la madre y eso crea como el alma del nuevo ser. Entonces Freud lo ve como una prueba de que, o como un indicio de que algo de los nervios está vinculado también con lo sexual. Otro punto que destaca Freud en esa línea de pensamiento es que dice, el hombre está hecho de carne, de cuerpo y de nervios, pero Dios es solo nervios. Los nervios de Dios son infinitos y eternos, pero que es cuando están en modo creador, es decir, todo está hecho de nervios de Dios. Cuando estos toman el aspecto de crear algo, estos pasan a llamarse rayos divinos. Y Freud dice, bueno, tan creador como lo son los espermatozoides, por ejemplo. Entonces es como un modo de decir que Freud vincula el tema de los nervios con lo sexual. Va a decir que Dios, cuando creó el mundo, después como que se alejó, todo esto lo dice Schreber, ¿no? Cuando creó el mundo, después como que se alejó y lo dejó como librado a su suerte, como que no se metió, y que solo se mete de vez en cuando para hacer algún milagro o para vincularse con algún hombre muy especial, muy rara vez, y que recién toma contacto con los hombres cuando estos mueren. Es decir, todo lo que es creado del universo está hecho de nervios de Dios, es decir, que Dios se desprende de una parte de sí mismo para crear las cosas y que cuando estas cosas desaparecen, mueren, por ejemplo, como los hombres, estos nervios retornan a Dios. Y que cuando mueren son son sometidos a un proceso de purificación donde pierden la memoria y aprenden la lengua fundamental, la lengua divina, y en ese momento se unen a Dios como vestíbulos del cielo, que es una parte de Dios que ahora vamos a describir un poco mejor cuando hablemos de la jerarquía divina. En cuanto a la bienaventuranza, va a decir Schreber que es básicamente un sentimiento de voluptuosidad, es decir, de goce erótico, que las almas de los hombres muertos, una vez que son purificadas, son unidas entre sí y están en el goce de la bienaventuranza. Dios, en cuanto a la jerarquía divina, no es un ser simple, sino que está dividido por un lado en los reinos de adelante, que son los vestíbulos del cielo, son estas almas purificadas reunidas entre sí en la bienaventuranza, y por otro lado están los reinos de atrás de Dios, que está dividido entre el Dios superior y el Dios inferior. El Dios inferior es Ahriman, que tiene preferencia por las razas semitas, y el Dios superior, Ormuzd, tiene preferencia por las razas arias. Schreber dice que antes de esta revelación divina que lo llevó a ocupar el lugar del Redentor, él era ateo, él no creía en Dios, no era un creyente en Dios. Y Freud va a decir que Schreber, incluso una vez que está súper metido en este delirio místico religioso, conserva mucho del no creyente. Lo dice en el sentido de que Schreber tiene una actitud ambivalente frente a Dios. Por un lado lo venera y por otro lado es rebelde frente a él. Bueno, Schreber va a hablar en las propiedades de Dios del malentendido fundamental. Esta es una parte importante de su delirio. Va a decir que hay una laguna en el orden del universo por la cual la existencia de Dios se ve amenazada. ¿Cuál es esta laguna?
sin dar muchas explicaciones, dice que cuando un hombre está en un grado muy alto o altísimo de excitación, ejerce sobre los nervios de Dios una atracción tal que él no puede zafarse de esa atracción, Dios, y se ve amenazado en su existencia. Esto pone en marcha el mecanismo de autoconservación de Dios y como Dios no es perfecto y no entiende bien a los hombres, dice Schreber, que Dios está acostumbrado a vincularse con los hombres muertos y no con los hombres vivos. Entonces este malentendido fundamental es la razón por la cual Dios termina convirtiéndose en el maquinador de este plan para destruir a Schreber, para perpetrar este homicidio contra Schreber. O sea, este caso que nombramos de la excitación muy alta que ejerce atracción a los nervios de Dios, sucedió efectivamente con Schreber. Schreber dice que es un caso rarísimo, o sea, que no es que sucede infrecuentemente incluso, o sea, no sucede prácticamente nunca, pero este caso extremadamente raro sucedió en él. Él ejerce esa atracción a los nervios de Dios y Dios, por verse amenazado en su existencia y no entender bien cómo es que son los hombres vivos, entonces empieza a maquinar este plan contra Schreber. Y lo toma por idiota y lo somete a unas gravísimas pruebas y que está todo el tiempo como intentando destruir el entendimiento de Schreber, porque hay aparentemente, si se destruye el entendimiento de Schreber, entonces él retira sus rayos y aparentemente esto es algo bastante malo. Por eso Schreber se ve compelido a una compulsión de pensar constantemente para que Dios no piense que se destruyó el entendimiento de él, que se convirtió en idiota y que retire sus rayos. Schreber va a decir que Dios no aprende por experiencia, aun cuando se encuentra en una situación donde se equivoca, no puede aprender de esa experiencia y que este modo de conocer a Dios que tuvo él bastante de cerca hace que más allá de los milagros que en un principio le parecían imponentes y qué sé yo, lo ve a Dios ahora como un ser un poco pueril y se burla en parte de él. Él mismo dice que él ocupa en algún sentido el lugar de burlador de Dios, pero que solo a él le está permitido burlarse de Dios y que el resto de los humanos tienen que ver en él como el creador del cielo y de la tierra, omnipotente y que merece adoración y veneración. Va a decir Freud que es muy importante tener en cuenta esta ambivalencia de sentimientos con Dios, esta mezcla de veneración y rebeldía para explicar el caso Schreber, porque si no va a ser muy difícil su interpretación, como vamos a ver más adelante, esto lo va a retomar él. Va a decir que entonces es muy importante en la relación con Dios el tema este de que si Schreber sigue manteniendo esa atracción con los rayos de Dios, con los nervios de Dios, entonces ninguno de los humanos puede llegar a la bienaventuranza al morir. Este tema de la bienaventuranza es un punto importante y va a decir Schreber que ahí radica un poco su esperanza de la reconciliación con Dios. Porque va a decir que la bienaventuranza, como dijimos antes, está muy vinculada con la voluptuosidad, con el goce erótico. De hecho dice que el goce erótico del mundo terrenal de los humanos es como un pedacito de bienaventuranza concedido de antemano a los hombres antes de morir y que de hecho Dios mismo, cuando Schreber está gozando voluptuosamente, cuando está en ese momento de voluptuosidad, dice que los rayos de Dios pierden su intención hostil y se logran unir a su cuerpo de una forma de bienaventuranza y voluptuosidad, como hay cierta reconciliación en eso. Entonces se empieza como a formar en el delirio esta idea de que la voluptuosidad resolvería algo del conflicto en torno a este malentendido fundamental y Dios mismo le exigiría a él que ejerza la voluptuosidad. Freud, en cuanto a esto de la bienaventuranza y la voluptuosidad, dice que la bienaventuranza, que en alemán es Seligkeit, parece ser una unión de alguna manera de los dos
significados que tiene selig, que es por un lado la voluptuosidad del goce erótico y por otro lado difunto, ¿no? Que evidentemente está vinculado con el delirio de Schreber porque la bienaventuranza, la Seligkeit, tiene que ver con el goce erótico una vez que morís, una vez que sos un difunto. Freud resume la alteración patológica de Schreber siguiendo las dos direcciones principales de su delirio. En un principio, antes de la enfermedad, Schreber era un no creyente en Dios y un ascético en su práctica sexual, no la practicaba prácticamente o era bastante contenido en ella, y después de la enfermedad es un ferviente creyente en Dios y un buscador de la voluptuosidad. Pero no solo tiene un carácter insólito la relación que tiene con ese Dios, Schreber, sino que también le parece peculiar a Freud la parte de la pieza de voluptuosidad sexual que se conquista para sí mismo. Dice que no es una libertad sexual masculina la que se conquista para sí mismo, sino un sometimiento femenino, la parte de voluptuosidad sexual que ejerce Schreber a partir de su enfermedad. Es decir, él se ve como en una posición sexual femenina, se siente la mujer de Dios. De hecho, si recordamos esta fantasía en Duerme Vela previa al estallido de la enfermedad, vemos como a Schreber se le había cruzado la representación de lo hermoso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento y dice Freud que evidentemente la fantasía, o digamos el contenido del delirio de la mudanza en mujer, es una realización de esa fantasía en Duerme Vela. Ya en un principio, con esa fantasía en Duerme Vela, él había reaccionado con viril indignación frente a ella y que en el principio del delirio también reacciona negativamente contra este intento de convertirlo en mujer, que él lo ve como una injuria, lo ve como un propósito hostil, y es recién más adelante, en 1895, donde se da esta reconciliación con esa idea a partir de la introducción del propósito divino que está anudada a ella. Es decir, este propósito divino viene a reconciliar a Schreber con la posibilidad de convertirse en mujer, de estar en esa posición sexual femenina, porque ahora es para un propósito superior. Y dice que, bueno, a partir de ahí, Schreber tiene como bandera el cultivo de la feminidad. De hecho, él siente que Dios mismo es el que le exige que él cultive la voluptuosidad femenina. Bien, hemos llegado entonces a los intentos de interpretación de Freud del caso Schreber. Freud se disculpa porque dice que las memorias de Schreber fueron censuradas y despojadas de parte esencial de su delirio y del contenido de las memorias, pero aún así él va a intentar la interpretación con los elementos que tiene disponibles. Lo primero que hace es centrarse en algo que los médicos parecen no haberle dado mucha bola, mucha importancia, y que sin embargo Schreber hizo un gran esfuerzo para poner en primer plano, que es el vínculo con su primer doctor, Flechsig. Freud va a decir, Flechsig es desde el principio el primer perseguidor de este delirio, que solo es dejado de lado cuando aparece la reconciliación y cuando esta transformación en mujer es unida con un propósito divino, entonces ya no se vive como una persecución. Pero desde un principio el perseguidor es Flechsig. Y dice Freud, ¿qué es lo que efectivamente hizo Flechsig tan terrible? Bueno, Schreber dice, intentó un almicidio. Y este tema del almicidio es un tema bastante oscuro que Schreber no termina de aclarar nunca, y Freud dice, todos los pasajes que hablan de almicidio en las memorias fueron censurados, excepto uno que va a explicar un poco más adelante. Como quiera que fuera, parece que en un principio era Flechsig entonces el perseguidor, pero en un momento él se dio cuenta que Dios no era su aliado, sino que él mismo había sido el maquinador de este plan, y entonces Dios mismo
se puso como perseguidor también, sin alterar así la relación con Flexig. Es decir, que tanto Flexig como Dios se habían transformado en perseguidores. De hecho, hay un vínculo entre Flexig y Dios, que Schreber en un momento alucina que escucha una conversación entre Flexig y su esposa, donde Flexig se llama a sí mismo Dios Flexig y que la mujer lo trata por loco supuestamente. Y además dice Schreber que en un momento Flexig se convierte en conductor de rayos divinos sin haber muerto y sin haber pasado por el proceso de purificación, es decir, como que tiene un lugar muy importante el alma de Flexig y sí, se convierte como en un ser cercano a Dios. También empieza a aparecer un proceso de descomposición, de división del alma de Flexig, así como Dios estaba dividido entre Dios inferior y Dios superior, Dios inferior y Dios superior. El alma de Flexig también estaba dividida entre el Flexig superior y el Flexig medio. Y de hecho en un momento dice Freud que parece que el alma de Schreber estaba dividida como en 67 partes, que bueno, no es un punto esencial de la interpretación que hace Freud, pero lo menciono porque está ahí y vale la pena mencionarlo, por más de que no sea tan importante para entender cuál es la lectura que hace Freud del caso. Pero dice que, bueno, el alma de Flexig se divide en muchas partes, incluso en un momento aparece también el alma de uno de los enfermeros del nuevo asilo que no dirigía Flexig. Pero bueno, mientras va avanzando el delirio, tantas divisiones del alma de Flexig se empiezan a reducir y quedan una o dos, el alma del enfermero directamente casi que desaparece y queda solo el Flexig superior, el Flexig medio, etc. Freud va a decir que del estudio de otros casos de paranoia se puede entender mediante una fórmula simple cuál es el vínculo que tiene el enfermo con su perseguidor. Va a decir que este perseguidor, que tiene un lugar muy importante dentro del delirio, también tenía un lugar muy importante antes de la enfermedad. ¿Cuál es este lugar importante? Va a decir que mediante la paranoia, la intencionalidad con esta persona es proyectada como un poder externo y que el tono de este sentimiento es trastornado hacia lo contrario. Va a decir que esta persona que se vuelve perseguidora en realidad era una persona amada, era una persona venerada y que es la proyección como si es la otra persona de la que me amara, pero en vez de amar es odiar, entonces me persigue, y que esta persecución además justifica el cambio de sentimientos dentro del individuo. Es decir, no es que yo lo ame, sino que lo odio porque me persigue. Que esto es algo que además vamos a explorar un poco más en el próximo video, donde veamos el mecanismo de la formación de la paranoia. Entonces, con esta fórmula simple, Freud se propone examinar cómo es el vínculo con Flexig desde antes de la enfermedad. En un principio fue el médico y estuvo todo bien porque además lo curó. Fue alguien que tuvo mucho reconocimiento por parte de la familia Schreber, por Schreber mismo y por su esposa. Incluso cuando lo curó estaba muy agradecido con él, lo visitó después, le dio los honorarios que a él le parecían adecuados. Quizás cuando describe en sus memorias su primer vínculo con Flexig está un poco atemperado por el hecho de que después se vuelve su perseguidor, entonces ese primer amor con él está un poco atemperado en cómo lo transmite Schreber en las memorias, pero se ve sobre todo además en esto que describe de la mujer que guardaba la foto de Flexig en su mesa de trabajo y que tenía como un gran agradecimiento por él. Luego, si vemos los sueños que tiene en el periodo de incubación de la enfermedad, como escribe Freud, entre que lo nombran presidente del tribunal y que efectivamente empieza, que son estos sueños donde sueña que le vuelve la enfermedad anterior y que después tiene este pensamiento en duermevela
de lo hermoso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento, Freud va a decir, ya que estos los describe en la completa contigüidad uno al lado del otro como si fueran parte de lo mismo, porque Freud dice efectivamente lo es, quizás este pensamiento de lo hermoso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento tiene que ver con este sueño también de que vuelva a la primera enfermedad. ¿En qué sentido? De que la vuelta de la primera enfermedad seguramente también esté asociada a la imagen de quien lo curó de la primera enfermedad, Flechsig, ¿no? Y que dice Freud, quizás este pensamiento que le aparece al despertar de estos sueños o de este momento donde estaba soñando estas cosas, es una fantasía que responde a la persona de Flechsig. Quizás ya en un primer momento esta fantasía de ser sometida como mujer al acoplamiento tiene que ver con la persona de Flechsig. Y de hecho quizás estos sueños funcionaron también como una añoranza. ¿Cómo me gustaría volver a tener esta enfermedad? Así puedo volver a ver a Flechsig, que fue quien me curó esa vez. Bien, Freud va a decir entonces que un avance del libido homosexual fue la ocasión del estallido de esta enfermedad y que es probable que esta libido homosexual tuviese como objeto desde un principio a Flechsig y alrededor de la resistencia frente a este avance del libido homosexual se desarrollaron los fenómenos patológicos. Vale aclarar que cuando hablamos de esta libido homosexual, desviándome un segundo del texto de Freud, no estamos hablando de la elección de orientación sexual realmente homosexual. Yo no entiendo qué es eso lo que está realmente en juego en este caso de Schreber, sino que la libido homosexual tiene un aspecto muy constitutivo de la identidad de las personas, sobre todo de la identidad sexual de las personas desde un principio, y creo que es más esta función de la libido homosexual que está en juego en el caso Schreber, que seguramente veamos más de eso cuando veamos la lectura que hace Lacan del caso, pero en este caso quería aclarar esto para que no se malentienda que de eso estamos hablando cuando Freud habla de que el estallido de la enfermedad se da a causa de esta avance de la libido homosexual, sobre todo en esta época que se está reivindicando ciertas orientaciones sexuales que no son la heteronormativa y que yo apoyo totalmente y que de hecho el psicoanálisis tiene que revisar algunas cuestiones en relación a esto, como lo hemos hablado en videos con Jorge Reiter, los invito a ver los videos que hicimos de Edipo Gay, etc. Pero bueno, quería hacer esta aclaración para proseguir con el texto y que no haya malentendidos en este punto. Freud mismo va a decir entonces, con relación a esta libido homosexual que él entiende que desde un principio está vinculada con Flechsig, que en ningún momento se dice que sea Flechsig verdaderamente quien vendría a abusar de su cuerpo mudado en mujer. Por ejemplo, cuando dice, acá Schreber dice, de esa manera se tramó un complot contra mí luego de que se hubiera reconocido o supuesto de que mi enfermedad nerviosa era incurable. Se me entregaría un nombre de tal suerte que le darían mi alma. Y en cuanto a mi cuerpo, mudado en mujer, sería entregado así al hombre en cuestión para que me cometiera abuso sexual. Y no menciona a Flechsig explícitamente, pero voy a decir Freud, tampoco menciona a nadie que pueda reemplazar a Flechsig. Es decir, para Freud está bastante claro que aquel hombre a cual le entregarían su alma y por lo tanto también después su cuerpo como mujerzuela sería a Flechsig. La postura femenina frente a Dios, dice, no encuentra tanta resistencia como lo encuentra con respecto a entregarse a un hombre no divino como mujerzuela, sino que cuando aparece Dios y el propósito divino, entonces se empieza a reconciliar con esta idea de ser entregado como mujer para ese propósito. Otro de los reproches que se le hace a Flechsig es el tema del almicidio, que es un punto bastante oscuro y que no queda del todo claro. Freud dice que la única parte que escapó a la censura con respecto al almicidio es una parte donde Schreber dice que el almicidio
está vinculado con ciertas novelas, el Fausto, el Manfred y el Cazador Mágico, y habla del Manfred y dice que de ahí había sacado uno de los nombres del dios, el dios inferior, Ahriman, es un personaje del Manfred, y Schreber dice, en esa novela se trata de un almicidio. Y Freud la lee y no encuentra nada relacionado con un almicidio, sino que solamente ve que la trama tiene que ver con un incesto entre hermanos. Y este va a ser un punto importante para la interpretación más adelante. Que el estallido de la enfermedad de Schreber tenga que ver con el avance de una moción homosexual armoniza muy bien con un detalle del historial de Schreber, dice Freud, que fue un momento donde hubo una tormenta nerviosa, es decir, como algo terrible que le pasó a Schreber cuando estaba internado durante la segunda enfermedad. La mujer estaba con él constantemente cuidándolo, pero una noche ella decide irse y recomponerse, tomarse un tiempo para descansar ella, pero durante esa noche Schreber tiene una tormenta nerviosa donde la pasa verdaderamente mal. También hay que decir, tiene 7 o 6, creo que eran 6 poluciones durante esa noche, es decir, eyacula 6 veces durante esa noche, pero es un momento muy angustioso para él, tras el cual, cuando vuelve la mujer, él está completamente angustiadísimo y no la quiere ver, no la quiere ver más, de hecho, y dice Freud, este es un momento bisagra para la enfermedad que afecta el transcurso posterior de la enfermedad. Va a decir, si uno puede suponer que las poluciones en el adulto siempre están asociadas a alguna representación sexual, entonces podríamos suponer que esa noche de las 6 poluciones, esas poluciones estuvieron asociadas a representaciones homosexuales inconscientes. Bien, Freud se pregunta por qué habrá sido que le sobrevino este estallido de libido homosexual en ese momento entre que lo nombraron presidente del Superior Tribunal y que empezó a ejercer efectivamente. Y dice que le faltan datos de la biografía para saberlo con certeza. Lo cual me parece muy honesto de él y una pregunta muy pertinente, que más adelante cuando lo veamos desde Lacan, la interpretación que él hace del caso, seguramente va a arrojar bastante luz en este aspecto. En este momento lo que dice Freud es que uno oscila entre interés heterosexual y homosexual en su vida cotidiana y que a veces la frustración de uno puede acrecentar el interés por la otra parte o viceversa. Y también otra cosa que se cuestiona es, dice, ¿cómo puede ser que de repente surja tanto interés homosexual por un médico que vio hace 8 años atrás y que esa emoción del libido homosexual sea tan grande que pueda generar tal perturbación? Y lo que él se responde es que seguramente la figura del médico no sea la originaria, sino que ésta esté siendo investida por una transferencia que él retrotrae a la figura del hermano mayor y del padre. Es decir, Flechsig en última instancia no es solo Flechsig, sino que es un representante del vínculo amoroso que tiene el enfermo con su hermano y con su padre. Luego va a hablar Freud de 3 cambios, 3 transformaciones que se dan en el contenido del delirio mientras va evolucionando de Schreber y que dan lugar al restablecimiento de este. El primer cambio es que el primer perseguidor, Flechsig, da lugar al nuevo perseguidor que es Dios, en la misma línea. De hecho, Flechsig pasa a ser en parte Dios Flechsig, y dice Freud, este primer cambio podría ser abrumador, que el perseguidor no sea ya solo un médico, sino el mismísimo Dios, pero dice que prepara el terreno para el segundo cambio, que es que la transformación en mujer ya no es un propósito hostil, sino que es un propósito en aras de un fin superior, de un fin divino, y que eso de alguna manera recompensa a su ego mediante el delirio de grandeza, sintiéndose como un ser elegido para el milagro divino. Y ahí se produce la reconciliación con esta idea
de la mudanza en mujer. Y la tercera transformación en el delirio este de Schreber es que esta mudanza en mujer no va a ser hecha ya, sino que es algo que lleva tiempo y es pospuesta para el futuro remoto. Bien, Freud se pregunta cómo es que se da el ascenso de Flechsig a Dios y cómo es que se da el delirio de grandeza. Lo del delirio de grandeza lo vamos a ver más adelante en el próximo video, donde hablamos de cómo se da el mecanismo de la paranoia. Y ahora vamos a explicar la interpretación que hace Freud acerca de cómo se da el ascenso de Flechsig a Dios. Va a decir que tiene que ver también con la explicación que hace Jung de la fragmentación de estos personajes, ¿no? Tanto el personaje de Dios, que está fragmentado en el Dios superior, el Dios inferior, o el personaje de Flechsig, que está también fragmentado en el Flechsig superior y el Flechsig medio, y que después incluso tiene esta fragmentación que llega como a 60 y pico de divisiones. Jung dice que la fragmentación lo que hace es acentuar la sustantividad que tiene para la persona, es decir, la importancia que tienen estos personajes para la persona, la identificación preexistente que hay entre ellas y la pertenencia a una misma serie. Es decir, que no solo son personas importantes, esta duplicación de las mismas constelaciones, dice Jung, acentúa la importancia que tienen estas personas para el enfermo y además habla de que están identificadas entre sí, hay una identificación preexistente entre ellas y son parte de la misma serie, que en este caso podemos inferir, habla de la serie paterna. Bien, Freud va a decir que si vamos a introducir la idea de que tanto Flechsig como Dios pertenecían a la serie paterna, entonces esta idea tiene que resolver algunas cuestiones para justificarse como hipótesis. Entonces Freud empieza a hablar de el padre de Schreber, que es Daniel Gottlob Moritz Schreber, y cuando dice Gottlob, en realidad Freud comete un error o un lapsus y dice Gottlieb, que es literalmente amor de Dios o amor a Dios, que en realidad el nombre verdadero era Gottlob, que igual no está tan lejos, o sea que algo con Dios y el amor no está tan lejos de la interpretación de Freud. Pero bueno, la cuestión es que este padre de Schreber era efectivamente un médico, y un médico de bastante prestigio y reconocimiento, que había inventado un sistema como de educación y de formación de jóvenes, donde mezclaba algo de gimnasia casera que él había inventado, ejercicios con algo de alimentación, con algo de otra cosa, y tenía bastante prestigio del lugar de donde era. Y va a decir Freud que la relación que tenía Schreber con Dios, que era como de ambivalencia, de respeto, veneración y rebeldía, es la misma que Schreber tenía con su padre, que de hecho cuando el padre vivía él era como bastante rebelde, después cuando el padre murió él se convirtió como bastante obediente en retrospectiva del padre, y que igual es una posición ambivalente bastante común de las personas con sus padres, sobre todo con el padre, con la figura de autoridad. Y va a decir Freud además, bueno, para un niño pequeño el padre es como un dios. Y recuerda algunos de los reproches que le hacía Schreber a Dios, como por ejemplo que no entendía a las personas vivas y que estaba acostumbrado a tratar con muertos, que hacía milagros, pero que bueno, como que medio los trataba burlonamente a esos milagros y que no aprendía por experiencia. Freud lo resuelve de esta forma, dice, ¿qué peor crítica, qué peor burla le podés hacer a un médico que decir que no entendés nada del hombre vivo, sino que nada más sabe tratar con hombres muertos, ¿no? Como diciéndole al médico, claro, vos solo trabajás con muertos, pero de los vivos no entendés nada. Era como una especie de actitud desafiante mediante el padre, según Freud. La otra de que podía hacer milagros, pero no por ello era menos insípido y pueril, es algo que también, dice Freud, a los médicos se les suele decir que hacen curaciones
milagrosas, etc. Entonces para Freud era como una especie de restarle importancia a los milagros médicos que el padre podría ejercer, como una especie también como de ironía hacia él. Y la parte donde él dice que el padre no aprende por experiencia, perdón, que Dios no aprende por experiencia, dice Freud que es el mecanismo de retorsión infantil mediante el cual él devuelve un reproche que le hicieron a él intacto. Es decir, él se imagina que el padre en su actitud educativa, formativa, que él tenía bastante, seguramente le debe haber criticado a Schreber que él se ve que no aprende por experiencia, y Schreber en el mecanismo de retorsión infantil utiliza esa misma crítica que le viene a él, la vuelve intacta hacia el padre y le dice, no, vos sos el que no aprendes por experiencia, cuando en realidad, dice Freud, seguramente Schreber era el que se resistía a la educación, el educador era justamente el padre. Y dice que ese mismo mecanismo de retorsión infantil también vale para el tema del almicidio, que él acusa a Flechsig de intentar hacer un almicidio contra él, pero que incluso después, en las memorias de Schreber dice, y ahora, por alguna razón, se me está acusando a mí de ser el almicida, cosa que no es así. Entonces Freud dice, esto del almicidio también, el que en un principio quiso cometerlo fue Schreber, y después, mediante el mecanismo de retorsión infantil, le adjudicó esa intención a Flechsig y lo criticó. Entonces va a decir Freud que nos encontramos en el terreno conocido del complejo paterno y que esta fantasía femenina de deseo es una de las formas más típicas que aparecen en este complejo infantil. Y va a decir que unos detalles desconocidos es lo que lleva a que este conflicto, que es bastante universal, se dé bajo esta forma delirante. Freud va a decir que el padre, que suele aparecer como perturbador de la satisfacción sexual infantil, en general autoerótica, en el desenlace del delirio celebra un triunfo grandioso porque aparece este padre, este Dios Padre, no como perturbador de la sexualidad, sino quien le da lugar a la sexualidad, quien le exige la voluptuosidad al enfermo. Y va a decir que incluso la más temida amenaza del padre, la castración, esta emasculación, es tomada como parte del contenido que da lugar a la fantasía de deseo de la mudanza en mujer, primero combatida y aceptada después. Por último va a decir Freud que esta compulsión de pensar que tenía Schreber, por miedo a que si dejaba de pensar un segundo, entonces Dios pensaría que se volvió estúpido y se retiraría de él. Freud lo relaciona con esta idea, este temor que suele haber con respecto a que el quehacer sexual, sobre todo el onanismo, la masturbación, podría destruir el entendimiento. Y de hecho dice que Schreber dice que escuchó varias veces que el Dios superior decía queremos destruirle el entendimiento. Yo a este punto no lo termino de entender porque por un lado Dios le exige la voluptuosidad a Schreber, pero por otro lado quiere destruirle el entendimiento para retirarse de él, y aparentemente esta pérdida del entendimiento está relacionado con el quehacer sexual. Entonces, no sé, ahí hay un punto que a mí no me termina de cerrar, pero bueno, les dije tal cual qué es lo que Freud explica como explicación de esta compulsión de pensar. A mí no me queda del todo claro. Y finalmente entonces va a decir que como otro fundamento de la fantasía de deseo femenina de Schreber tiene que ver con una frustración. Freud dice que este síntoma patológico hay que anudarlo con alguna frustración objetiva, real, del mundo, de la realidad, y dice que Schreber nos confiesa una frustración así, que es la frustración de no haber podido concebir hijos. Va a decir Freud que la esperanza de tener hijos de Schreber le habría servido en varios aspectos. Por un lado, él era el único Schreber que quedaba porque tanto el hermano como el padre habían fallecido. Por otro lado, parte de la libido homosexual que antes hubiera dirigido al padre y al hermano
estaba como libre y no tenía a quién dirigírsela, y quizás en un hijo él podría haber puesto esa libido ahí. Y por otro lado dice que como venía intentando tener descendencia y no podía, a él capaz a Schreber se le ocurrió, capaz si yo fuese mujer sería más apto para tener hijos. Y entonces aparece como esa fantasía de convertirse en mujer frente al padre de la infancia, después representado por Dios en el delirio, y así poder dar a luz a unos hombres de espíritu schreberiano, es decir, a una descendencia schreberiana, que para Freud viene a sustituir el deseo frustrado de tener hijos. Bien, hasta acá entonces la interpretación freudiana del caso Schreber. Vimos el historial clínico, el contenido del delirio y los intentos de interpretación que hace Freud. No se pierdan el próximo video donde vamos a agarrar el mecanismo paranoico, que es como Freud describe que se da la constitución del delirio, los síntomas paranoicos a partir de este complejo paterno. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.